Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, a nuestro nuevo episodio. Hoy venimos otra vez los pastores de esta iglesia. Nosotros somos Camilo y Camila, para los que de pronto son nuevos, mucho gusto. Y hoy queremos venir a compartir con ustedes algo muy interesante, ¿no? Algo que, pues, con el pasar de los tiempos, nosotros hemos sido líderes en ciertos lugares, hemos enseñado y todo esto. Y hemos visto varios problemas, ¿no? En la iglesia, hemos visto ciertas cosas que de pronto se pueden corregir, se pueden arreglar, pero por el corazón duro del hombre es como complicado, ¿no? A veces. Y pues por eso uno tiene que descansar en el Señor, pero me gustaría que echaremos un poquito más acerca de esas cositas, ¿cierto? ¿Tú qué has podido ver acerca de todos estos problemas actuales de la iglesia? Es un tema denso, un tema Sí. complejo, ¿no? Pero importante. No quiere decir que porque sean temas difíciles no se deban tocar. Uh-huh. Y también hace parte de lo que queremos charlar en nuestros podcasts. Creo que una de las cosas que más ampliamente ha afectado la iglesia en los últimos tiempos, en los últimos años, ha sido el tema de la prosperidad, el falso evangelio, la falsa doctrina o la falsa teología de la prosperidad. Y también por eso no solamente se ven afectadas aquellas personas que asisten a la iglesia, sino pues aquellos inconversos que lo que han visto es como un mal testimonio, no sé, en los canales de televisión, en las experiencias que han tenido, en lo que le cuenta el uno y el otro, en lo que han percibido. Y pues por eso también cuando uno dice que es pastor, aunque la verdad nosotros no es que nos guste decir que somos pastores, ¿para qué? Pero si la gente se entera de que uno es pastor o que uno va a una iglesia cristiana, como que es una de las cosas que más se juzgan. Y es como, uy, esos pastores ladrones que se roban el dinero de la gente, de sus ovejas, y la gente sin plata, la gente con necesidad. Y finalmente se están enriqueciendo. Y pues bueno, sí, claramente vemos muchos malos ejemplos, precisamente porque se ha tergiversado esta verdad de la generosidad, del diezmo, de la ofrenda en la Biblia. Entonces, es uno de los temas más difíciles que yo creo que han afectado, ¿no? Sí, sí. Digamos que esto realmente se ve es más que todo en la iglesia latina, ¿no? Porque pues en Europa y en Estados Unidos ellos tienen plata. Obviamente también hay pobreza, pero pues digamos que son prósperos, por así decirlo. Ellos tienen sus buenos ingresos, no pasan por tanta necesidad económica. Sí, Ahorita hay el crisis, sí, todo, porcentaje pero de pobreza no es tan alto como en exacto. Latinoamérica. Y se ve no solo, es curioso porque este falso evangelio o esta falsa doctrina de la prosperidad no se ve solamente en la comunidad latina, se ve también en la comunidad de los negros en Estados Unidos, porque ellos han sido los que han sido más afectados por la pobreza. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como cuando uno está en momentos difíciles, uno quiere la salida fácil. Uno quiere que, mejor dicho, le hagan así y se le arregle todo, que me llegue, mejor dicho, que me depositen ya 10 millones de dólares en Como la el cuenta. genio de la lámpara. Sí. Entonces llega el genio de la lámpara, por así decirlo, y empieza a decirles, vea, usted tiene que dar 100,000 y como la Biblia dice que se le va a multiplicar al 1,000 por uno, eso mejor dicho. Hacen cuentas, Y sacan hacen la cuentas y empiezan, calculadora uy, y si les doy brillan los 100,000, ojos. si doy $2, eso es pura pirámide, ¿no? DMG. Entonces, por eso mucha gente cayó en eso, ¿no? Sí. Y todos los que cayeron en eso, yo he visto como una tendencia, un trending de las personas que cayeron en eso, que no son creyentes, y ahí sí critican, ¿no? Es que las iglesias cristianas, eso, pero ahí fueron a decirles a la casa que es que si metía 2,000 pesos en un mes, se le iban a convertir en 200,000 pesos. Es el mismo trabajo mental que se les hace. Entonces, es más que todo eso, el endulzamiento del oído de la persona de que hazlo fácil. Sí.
que te va a llegar el dinero a la cuenta sin hacer absolutamente nada. Y es un problema muy grande, ¿no? Que se ve hoy en día y pues obviamente nosotros al principio de nuestro matrimonio fue difícil, Económicamente económicamente. pasamos las duras y las Sí, malas. hubiera sido muy fácil decir, no, pues entonces doy 200 pesos y después me llegan 2.000 y después voy a dar 2.000, los 2.000 que me llegan y voy a sumarle los 20.000 y no sé, y así, ta, ta, ta. Pero pues eso es pura brujería, pura hechicería, porque la vida real no funciona así y las cosas no funcionan así. Por eso es importante que como iglesia abramos los ojos a que no solamente con la prosperidad, ¿sí? Digamos que de las falsas doctrinas del facilismo, ¿no? Eso es una falsa doctrina de que haz el mínimo esfuerzo, haz lo mínimo y verás. Sí, claro, porque también se aplica a otras cosas, no solamente financieras, sino, no sé, un milagro de sanidad, un milagro de cualquier otro tipo, y que simplemente con hacer ciertas cosas ya Dios lo va a cumplir. Entonces, creo que uno de los problemas más grandes también es no solamente que están aquellos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, que se atreven a hacer esto en nombre de Dios, en nombre de la palabra de Dios, Ujú. y usan los púlpitos y engañan a muchas Y personas y tergiversan la las palabra. manipulan a su favor, sino pues que hay personas, aquellos asistentes que están en sus iglesias y que son muchísimos, o sea, casi siempre esto sucede, sin generalizar, en iglesias grandes, Ujú. que se llenan precisamente también por eso. También influye muchísimo que estas personas que asisten allí no estudian por sí mismos la palabra, Ujú. prefieren quedarse en la ignorancia, prefieren creer lo que le dice a alguien deductivamente, Sí, como el convencimiento que tiene esa persona y son personas, o sea, estos falsos servidores de Dios tienen ese poder de convencimiento, ¿no? Se les facilita el hablar, el convencer a la gente y el seducirlos con sus palabras, y la gente con eso cree que es suficiente y no les da por abrir sus Biblias, escudriñar si cada una de esas cosas son ciertas. claro. Y ahí es donde caemos en muchos errores, y pasa con todas las falsas doctrinas, que de un versículo, de un simple renglón, lo sacan de contexto y sacan falsas doctrinas. Y sacan un pretexto. Sí, es ese, lo que decía, esa falsa doctrina del puro facilismo, ¿no? De que ay, yo mejor escucho, no prefiero que me digan, y ahí es cuando los envuelven y mejor dicho, los descarrilan por completo del propósito. Y pues sí, el corazón del hombre es engañoso, es malvado, quiere lo fácil, quiere, mejor dicho, ganarse ya la lotería y que todo se le dé así. Y venga como de la magia, ¿no? De la ¿No? nada. Y claro, también la Biblia nos habla con respecto al dinero, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, analicemos esto. Es algo absoluto, la raíz de todos los males. O sea, la gente puede llegar a hacer tantas cosas en su vida incorrectas, cometer tantos pecados por Por simple dinero. dinero. Porque pues todos en nuestro corazón sabemos que necesitamos dinero, y cuando tenemos y logramos alcanzar grandes cantidades de dinero, a uno le brillan los ojos, naturalmente pasa, porque uno dice, uy, ¿qué puedo hacer con esto? Y voy a comprar y voy a lograr, y uno sabe que el dinero es necesario para muchas cosas, pero ahí es donde hay que examinar nuestro corazón, si realmente hay codicia, avaricia, que pues son pecados que delante de Dios obviamente no son correctos, y que por eso mismo la gente se aprovecha y sucede lo que sucede. Exacto, sí. Y aunque hay que pues tener claro algo, ¿no? Como tú decías ahorita, es importante entender que no todos están cayendo en este falso evangelio y que hay iglesias que tienen dinero, ¿sí? Porque probablemente las personas que asisten pues les gusta ser dadivosos y ofrendar, pero una señal de que una iglesia que tiene dinero es sana, yo creo, es por lo que se ve también visualmente, ¿no? Ponen la iglesia bonita, el auditorio, se arregla, ¿sí? No es lo Claro. principal, no es lo que debe estar por Primar. encima de todo,
Pero pues se ve en esos casos y también se ve, por ejemplo, cuando hacen sus tours de donaciones y de ayudar al necesitado, que en Latinoamérica se hace mucho, ¿no? Hay muchas cosas que ocurren detrás de todo eso, pero se nota realmente cuando una iglesia mantiene al pastor y le compra sus jets y sus carros de lujo, a cuando la iglesia está produciendo tanto dinero que se ayuda a mantener a sí misma, Claro, a los miembros, y todo creo que esto. también es un equilibrio, porque no, pues no quiere decir que entonces el pastor no tenga carro y tenga la peor casa Sí, obvio. y esté en la ruina, porque no pueda utilizar el dinero con el que también él es sostenido, así como lo eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para sostener a su iglesia, a su casa, perdón, para sostener a su casa y pues comprar las cosas que necesita. Pero es un equilibrio y hemos visto que en este falso evangelio de la prosperidad, pues esos equilibrios se han desbordado, realmente los límites se han sobrepasado y pues como lo mencionaba mi esposo, jets, los carros más caros o Lujosos. muchísimos carros que uno dice, Casas de millones de nadie dólares. necesita eso. Sí, o sea, ¿Sí? Por más que yo sepa que Dios sí quiere lo mejor para nosotros y quiere que vivamos bien, con calidad de ujú, vida, y si quiere que tengamos un carro, una casa, esas cosas necesarias, y que sea buena y adecuada, pero ya se van al extremo. Entonces también sí. es como evaluar eso y, y que pues la iglesia debe rendir cuentas. La iglesia no debe ocultar qué hace con el dinero, debe haber una Ujú. adecuada contabilidad, si es necesario pagar impuestos, pagar ciertas cosas legalmente hablando, que todo eso esté en orden y pues asimismo que la iglesia sepa en qué las personas de la iglesia sepan en qué se gasta el dinero, en qué se invierte, como lo decía mi esposo, sí, claro, en la infraestructura del lugar, en pagar Los servicios, en equipos. comprar un lugar propio, en ayudar a los hermanos. Sí, hay muchas iglesias que de pronto hacen estas labores y uno ni siquiera se entera, porque pues tampoco se trata de estar mostrando, Mostrándose. sí, Ay, miren estar como como dono. alardeando de eso, pero sí hay iglesias donde tienen tanto dinero que hay que ver qué hacer con ese dinero. Incluso también pues tienen sus emprendimientos, hacen sus negocios para que la iglesia siga funcionando Para que produzca también. y exacto, para que produzca y también para edificar a las personas de la iglesia, como no sé, una librería cristiana y ese tipo de cosas, ¿no? Y era lo que hacían los apóstoles, que hacían tiendas, ellos como que tejían, ¿no? Se habla en hechos que ellos tenían su trabajo manual y con eso Sí, como sostenían. decir su trabajo secular, Sí, entre comillas. exacto. Y hacían sus cosas para sostener a la iglesia. Y bueno, hay muchas más cosas que vienen a mi mente con los problemas de la iglesia y también podríamos ver esas diferencias doctrinales. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia doctrinal? ¿Qué pasa ahí? Bueno, precisamente hace parte de lo que estábamos hablando, en cierto modo, en una pequeña parte, de que las iglesias no, algunas iglesias de pronto no estudian la Biblia como se debería estudiar. Entonces de ahí se sacan algunos versículos de Ujú. contexto y se empiezan a sacar nuevas ideas, nuevas teorías. También no solamente eso, sino que digamos, bueno, digamos que hay un buen estudio bíblico y aún así hay diferencias doctrinales entre iglesia e iglesia, porque hay temas o versículos, capítulos en la Biblia que no son muy claros y que son pasajes oscuros, entre comillas. Sí, son difíciles de interpretar, Exacto, a eso sí. se refiere oscuros, difíciles de interpretar o que no se da mayor claridad de por qué dice eso o por qué no. Entonces, pues eso deja como a la interpretación de la gente, a la interpretación privada, pues que no es la idea, Ujú. y también da como oportunidad a especular. Claro. Hay muchas cosas, por ejemplo, de apocalipsis, de escatología,
que no son muy claras, ¿sí? Nomás el pensar cómo va a ser la eternidad, uno todo quiere aterrizarlo con las cosas de acá. Y eso es algo tan, o sea, que Tan fuera de la mente, se sale de sí, nuestra cabeza, de nuestra humana. razón, de nuestro entendimiento humano actual, que realmente ninguno tenemos idea de lo que va a pasar. ¿Sí? Hay muchas posiciones escatológicas, por ejemplo, ese es uno de los mayores ejemplos, muchísimas. Pero digamos que ese tema como tal, lo escatológico, no es muy relevante en cuanto a doctrinas básicas o en cuanto a la Sí. salvación. Entonces ahí es donde debemos examinar qué tanta diferencia hay y qué tan relevante es la diferencia que tenemos doctrinal con una iglesia o con otra. Exacto, y sí, es entender que hay cosas que son muy superficiales, por así decirlo, y afectan probablemente en cierta manera a cómo funciona la iglesia, pero también he visto un problema grande y es que muchas iglesias toman varias creencias no fundamentales para condenar a otras iglesias, como por ejemplo, la mujer no puede ser pastora. Sí. Entonces ellos dicen que como la mujer no puede ser pastora, esa iglesia está condenada básicamente y están en pecado. Cuando, ojo, en la palabra, ¿quién es el que da la orden? No es que Pablo está diciendo y está hablándole, ¿sí? A la iglesia por medio de la carta y él no dice, y Jesucristo envió, no, él dice, yo ordeno, o sea, estaba Pablo hablando, ¿no? Estaba diciendo Pablo que él mismo lo está ordenando. Sí, como algo Entonces, personal. no quiere decir que esté mal lo que él esté diciendo, pero tampoco quiere decir que esté mal que una mujer pueda pastorear en una iglesia. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? No es que la mujer vaya a pastorear a los hombres, no. Y yo creo que es más que todo un tema de cuidar el corazón y cuidar la integridad de los pastores. ¿Cómo es posible que en las iglesias se permita que un pastor tenga consejería con las mujeres, con las chicas, a solas? Entonces, ¿para qué están las otras mujeres? ¿Para qué están las pastoras? Nosotros creemos en las pastoras precisamente por todo esto. Porque yo no podría ir a una de las chicas jóvenes de la iglesia ay, venga, yo le doy consejería, si quiere viene aquí a la iglesia y no, tranquila, no va a estar ni mi esposa, ni nadie más, ni la otra pastora. ¿Y hay qué? Es por cuidar eso. No es porque ella tenga que mandar encima de los hombres, no. Ella se somete a mí, porque es mi esposa, se somete y se sujeta, que obviamente bíblicamente lo vemos como que se apoya en mí. No es que yo vaya a mandarla y a decirle y a, mejor dicho, todo lo que cree el mundo o cree ciertas personas que es el sujetarse. Entonces se ve como esta confrontación de que como no lo están haciendo así, mejor dicho, esa iglesia no es salva. Y tratan a todos los de la iglesia, de todas las personas que asisten a ese lugar como no salvos, rayando en algo que solo le compete al Señor, rayando en algo que solo el Señor puede dictar quién es salvo y quién es no. Que nosotros podamos ver frutos es muy diferente. Pero ya Él llegará a condenar a otra iglesia porque dicen que es que ahí hay una pastora, pues ahí ya están rayando también en el pecado. Ya están rayando en el pecado. Obviamente sí es muy diferente si solamente hay una pastora en una congregación que no tiene su esposo. Ahí sí hablamos de algo totalmente diferente, que eso sí es peligroso porque ahí se puede estar hablando del espíritu de Jezabel y del querer controlar cuando realmente ella debe estar sujeta a su esposo y ambos deben guiar la iglesia a un sano funcionamiento, ¿no? ¿Tú qué crees acerca de eso, pastora? Esposita, pastora. Sí, pues, o sea, es un tema que me duele bastante, eh, esa división que se generan entre iglesias o entre Sí. denominaciones, porque pues también si surgieron todas estas denominaciones es porque no había unidad, ¿no? No había unidad de criterio, de pensamiento, de ideas. Y realmente lo que el Señor en la palabra nos manda y lo que Él quiere de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, es que tengamos unidad. El Señor va a venir por una sola iglesia. Él no va a venir por la denominación cierta, otra.
No, Él va a venir por una sola iglesia y ahí vamos a tener que estar juntos en el cielo, en la eternidad con Dios. Aquellos que creían en las pastoras, aquellos que no, aquellos Claro. amilenialistas, posmilenialistas, cualquier. Arminianistas, calvinistas, que ese es otro problema grande, ¿no? O Uy, sea, sí, en cuanto a la se salvación. condenan mutuamente, ¿no? Se condenan mutuamente y van esa a la letra muerta. O sea, ¿cómo es posible una persona recién convertida que tenga su corazón sincero, que tenga su corazón con un corazón entregado y arrepentido por Jesús, para aceptar a Jesús en su corazón? Y claro, porque está en la iglesia calvinista o está en la iglesia arminianista, se condenó. Miren, en el cielo nos vamos a encontrar gente que no tenemos ni la menor idea. Y uno va a decir, ¿esta persona era salva? Ujú. ¿Esta persona siempre fue salva? Claro, porque nosotros como seres humanos juzgamos sin justo juicio, juzgamos según las apariencias. Subjetivamente. Exacto, eso es subjetivamente y no conocemos el corazón de las personas, solamente Dios es el que sabe quién será salvo. Entonces, creo que es un tema tremendo y lamentablemente también afecta a personas que no son cristianas, porque pues en redes sociales, mejor dicho, eso se pelean Sí, es terrible. y la gente que no es cristiana empieza a ver los cristianos peleando Peleándose en entre redes ellos. sociales, en comentarios, o a los que les encanta, que también me parece que está muy mal, aquellos que dedican un canal de YouTube, unas redes sociales, una página de Facebook, de Instagram, a solo hablar mal y mal y mal y mal de los pastores y que este falso profeta y que este falso apóstol y que esta falsa doctrina y una cosa. Y ellos creen que están haciendo apologética, ellos creen que están salvando vidas y mejor dicho, pero realmente lo que están haciendo es un daño terrible. Sí, obviamente sí hay que denunciar. Sí, no nos podemos, así como hicimos al principio de este podcast, denunciamos ciertas falsas doctrinas eh, y compartir con el resto de personas, y cuidado con estas falsas doctrinas, y pues ya ellos verán y quedará en la conciencia de ellos, si sí o si no. Igual se les ha advertido con nombre y apellido y no con nombre y apellido, ¿sí? Que por ejemplo en nuestro caso no lo vamos a hacer, pero les decimos cuidado con tal y tal y tal y tal cosa. Vemos que eso divide la iglesia de una manera terrible ahorita. Y personas que de pronto uno consideraba amigos, personas que uno de pronto consideraba cercanos, ve que de pronto se fueron a otro lugar, a otra iglesia, y empiezan a llenarse como de todos estos argumentos, ¿no? De que, porque como no creen como nosotros, entonces no son salvos y empiezan a jugar a ser Dios. Y ese es un Exacto. problema grande, ¿no? Y también hay que entender que si hay tantas, o sea, uno se pregunta, ¿por qué hay tantas diferentes iglesias? ¿Por qué hay iglesias Tan tan diferentes. distintas, no? Y es porque también debemos ver que cada iglesia es un miembro distinto. Sabemos que el cuerpo de Cristo se compone por diferentes miembros, ¿sí? Cada uno personalmente somos diferentes miembros, pero asimismo cada iglesia es un diferente miembro y cumple una distinta función. Exacto. Entonces, habrán iglesias que son más boca, ¿sí? No sé, evangelizan más, predican más, dan más palabra. Habrán otras iglesias que son más pies, entonces son aquellas iglesias que abren brecha, que son misioneras, ¿sí? Por ejemplo. Y por lo tanto, no todas las iglesias van a tener la misma visión, porque incluso el Señor dice que Él ha delegado los dones, los ministerios para edificación de su iglesia, pero conforme a su multigracia, multiforme gracia. No es algo así y tiene que ser así y todos los cristianos se deben vestir igual, todos con corbata y traje, todos con falda larga, todos cabello cortado y mejor dicho, esta cosa no y esta cosa sí, y como también se ha caído en ese legalismo y en esa religiosidad que pues Sí. tampoco es sana. Sí, era lo que pasaba en la época del oscurantismo. ¿Ustedes quieren volver a la época del oscurantismo? Fíjense en esas cosas, ¿ya? Que era, mejor dicho, tiene que ir a la iglesia así, 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 sí, pura santurronería, pura falsa piedad, hermanos. O sea, y es terrible cómo se ve la falsa piedad también permeando las iglesias, de que no hay que vestirse así. En el púlpito solamente de corbata. En el púlpito no pueden, mejor dicho,
moverse de donde están parados porque, no, pues miren, si se mueven van a ser salvos, si no se mueven de donde están parados van a ser salvos O si aplauden, según, si o no si aplauden. aplauden o si no aplauden o si hay batería o no hay batería. Aquí tenemos todos los instrumentos porque me gusta la música, amo la música y yo sí creo que uno debe, o sea, ¿cómo es posible que uno permita que la música se piense de esa manera tan matemática y tan perfecta como se piensa para el mundo y no para la iglesia? No, para la iglesia solo los pianitos. Y Eso es lo que yo pienso yo. sabiendo que Dios fue el que creó la música. Exacto. Los instrumentos. Los géneros los creó géneros Dios. musicales. Sí, o sea, miren, a mí no me gusta el reggaetón, pero si se utiliza para glorificar al Señor, es muy diferente. Si tiene letra bíblica, si tiene letra para rescatar a las personas y para que las personas que escuchan reggaetón de pronto se cruzaron con una canción de Redimidos, bueno, aunque él es un poquito más rap, pero también ha hecho reggaetón, no pasa absolutamente nada. Todos los géneros, todos los instrumentos son del Señor. La complejidad que tiene la música y la hermosura que tiene la música en sí, para que la deleguemos a solo tocar acordes sencillos. Ese es mi punto de vista y no por eso yo creo que las personas que tocan piano y tienen solo una guitarrita y no tocan batería en la iglesia, mejor dicho, se van a ir al infierno porque no tienen batería. Que muchas veces es lo contrario que ellos creen, ¿no? Y me he dado cuenta que ellos creen que las personas que usan batería, que usan guitarras, que hacen solos, esas personas infernales porque el Señor es... Yo escuché a alguien por ahí decir que es que el Señor es lo más majestuoso y lo más centrado, pero pues yo también veo al Señor bajando con una espada, montado en un caballo que abre la boca y destruye a todos sus enemigos. Y el mismo Señor, su palabra dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Se mueve, mejor dicho, como ese poder así. No quiere decir que nosotros tenemos que volver locos, obviamente, sino en equilibrio hacer las cosas para el Señor. Así es. ¿Sí? Y esto me lleva a una charla importante y es el mundo en la iglesia. Porque todo este tema de falsas doctrinas y falsas cosas ha sido más que todo el dejar que el mundo se entrometa en la iglesia y uno cree, es que el mundo se entrometió en la iglesia por la música, pero no, también por la predicación, por lo que se dice. Y eso empezó ahí. Como se empezaron a decir diferentes cosas, se empezaron a permitir ciertas cosas, se empezó a hablar del evangelio de la prosperidad, que es muy dañino, se empezó a hablar del evangelio del facilismo, de tantas cosas que han dañado a la iglesia. Entonces yo estaba pensando, ¿qué tan contaminada está la iglesia de mundo? ¿Tú qué crees? Bueno, no podemos generalizar, pero sí estadísticamente la mayoría de iglesias han sido bastante contaminadas por el mundo. Y no hablando de estas cosas de forma, Sí. como, es que las mujeres usan jeans, se pintan el pelo como yo, usan piercing los hombres o se dejan el pelo largo como mi esposo, o esas bobadas, qué pena, pero son bobadas, sino más otras cosas que son relevantes y es de pronto que se empieza a desplazar el estudio de la palabra, se empieza a desplazar la adoración, la oración, el ayuno, que es tan importante y que ya muchas iglesias ni siquiera tocan ese tema Ni y ayunan, sí. los cristianos no saben qué es ayunar y eso es algo tan importante que se ha descuidado por empezar a adornar con otras cositas del mundo, digamos, que se trata de entretener a la gente, utilizar de pronto cosas del mundo para que lleguen más personas y para que las personas se sientan cómodas y finalmente no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo y eso también es bastante malo porque una persona que quiere cambiar su vida, que no quiere ser el mismo y llega a una iglesia donde encuentra que lo que hay es una discoteca igual que de donde él quería salir, claro, pues no tiene mucho sentido, sí, ¿no? claro, También tenemos que tener un equilibrio, o sea, guardarlo con postura, obviamente en la iglesia. tener un equilibrio. Si no quiere decir que el humo sea malo, que las luces sean malas o sean del diablo, no, claro que no, pero tiene que haber un equilibrio en todo lo que hagamos en la iglesia del Señor. Sí, es más que todo el tema de guardar lo que decía, guardar la compostura. ¿Sí? No voy aquí a rumbear como lo hacía en el mundo, no, pero me voy a gozar en el Señor. Yo por eso cuando dirijo el tema de la alabanza, llamo y llevo a la gente a que aplaudan, a que canten, a que salten, porque pues es Dios, o sea. Y es bíblico, cada claro. una de esas manifestaciones y expresiones
en la alabanza son bíblicas. Ujú. Sí, mucha gente dice, no, pero entonces ¿por qué? ¿Por qué? Ay, eso es muy carnal. Pues entonces dígale a David que por qué tan carnal decir que va a cantar y va a saltar y todo eso. Y digamos que esas son muchas de las excusas que ponen, ¿no? Pero el tema obviamente es guardar la compostura, ser respetuoso con la casa del Señor. La casa del Señor no es este lugar, ¿no? Aquí estamos grabando en la iglesia, pero no es el lugar en sí, somos nosotros. Pero ser respetuoso donde se hace la reunión, tener la compostura, no volver esto, mejor dicho, un desorden. Hay que Sí, tener orden, ser sí. coherentes también, porque Exacto. sí, claramente uno en la iglesia puede llegar a hacer muchas cosas, pero hay que tener un equilibrio. Han habido iglesias o lugares donde pues se utiliza o se alquila la iglesia para fiestas o para otras cosas, como si fuera un simple auditorio. Y claro, sí, el templo somos nosotros principalmente, pero pues las cosas del Señor son sagradas Ujú, y estos instrumentos, estas sillas, estos lugares también son consagrados para el Señor, ujú, exacto. Sí, para su obra y para servirle. sí. Y pues digamos que la contaminación del mundo sí ha dañado mucho, ¿no? Porque pues se van a los extremos, se van a tal extremo que permiten ya cosas que no están bien. Por ejemplo, el feminismo, Sí, se el vuelven muy liberales, exacto, el libertinos, libertinos, el tema del feminismo, el tema de lo que es el homosexualismo. ajá, la ideología de género, lo permiten ahora en iglesias gringas, estadounidenses, permiten todo este tipo de cosas como si fuera lo más normal del mundo, cuando ya están hablando de permitir pecado dentro de la iglesia, porque la palabra del Señor es muy clara acerca de eso. Entonces, terrible, ¿no? Como la iglesia se ha contaminado de tanto mundo. Inclusive vamos a algo más simple, el hablar solamente de tu gran yo y tu super yo Ajá. en las iglesias, ¿no? Y esto se ve más que todo, sí, en Estados Unidos, se sube el pastor con su gran sonrisa a hablar del super yo y de que tu mejor vida después de todo esto, pero nunca se habla de Cristo, nunca se habla de que con Jesús hay muerte, de que si el grano, mejor dicho, no cae a tierra y muere, no va a dar fruto, pero es tu mejor vida. No quiere decir que no tengas dinero, como decíamos al principio, no quiere decir que no tengas tus cosas, pero es que es tu mejor vida. Entonces, por encima de todo es tu mejor vida y el problema de todo eso es sacar a Cristo en medio. Cuando se saca a Cristo de las predicaciones, cuando se saca al Espíritu Santo, a Cristo, al Señor, a nuestro Dios Padre, de las predicaciones, de lo que se habla en los púlpitos, de lo que se enseña en los institutos, cuando se saca al Señor y todo lo que ha hecho, su obra redentora en la cruz, ahí se pierde el objetivo. Y es cuando se centra el objetivo en el hombre Ujú. Y y el mundo. se empieza a dar la gloria a otras cosas. En el tema de la prosperidad, la gloria se la lleva el dinero, es el ídolo. En otro caso, los ídolos podrían convertirse también en los pastores. Entonces ya ni siquiera relación con Dios, sino lo que me diga el pastor y la consejería con el pastor y lo tengo por allá Sí. en un altar. Y como nosotros seres humanos siempre vamos a estar idolatrando, siempre vamos a tender a levantar ídolos, Claro. cualquiera que sea el ídolo. Incluso el ídolo podría ser el defender la sana doctrina y una causa que pareciera muy sana, pero que de pronto la motivación no es la correcta. Ujú, exacto, sí. Miren, a veces se toma a Jesús como si fuera una cosa para estudiar, una cosa para sacar exégesis y no una persona para amar. Entonces, eso hace que se pierda el enfoque y el objetivo. Y cuando nosotros no tenemos a Jesús como una persona para conocer, amar, para crecer con Él, pues claro, o se va para un extremo o se va para el otro extremo. Por eso uno tiene que ser muy centrado en todo esto y permitir que sea el Señor en medio de nuestra relación con Él que nos guíe. Y, y eso también me lleva a algo importante y es que mucha gente está sentada en la iglesia creyendo que se va para el cielo. Y es mucha gente. Sí. El porcentaje es muy alto. Por eso también son importantes estos espacios, para que escuchen nuestra perspectiva de
pastores de cómo vemos a la gente que está sentada en un auditorio, en una iglesia, de que muchos de los que están sentados allí se van a perder, a no Sí. ser que abran los ojos. Sí, también por esa falta de conocimiento de la palabra, de relación con Dios. Hay gente que cree que es suficiente con solo asistir a una iglesia cada domingo consagrado y mejor dicho, pero lamentablemente se están yendo al infierno sentados en la banca de una iglesia, porque es que sabemos que no se trata de religiosidad, que no se trata de cumplir ciertos ritos, ciertas cosas, ciertas costumbres o cambiar de religión, sino es una relación personal con Jesús, con la persona de Jesucristo y vivirlo en nuestras vidas, tener una vida y un corazón arrepentido, o si no, de nada vale, de nada vale y pues eso también es el engaño que tienen hoy día muchas personas porque no estudian la Biblia por sí mismos y porque simplemente se dejan llevar por lo que dicen los demás y ya. Exacto, sí. ¿Algún aporte que quieras dar antes de que concluyamos con este episodio? No, creo que esto es un tema muy extenso que lo podemos seguir desarrollando porque hay muchísimas más cosas que han permeado las iglesias y que afectan bastante y que se deben hablar, pero pues ya lo dejaremos para otros podcasts. Claro que sí. Sí, lo importante y lo que yo estaba pensando también es que si hay líderes, si hay personas que nos están escuchando, yo los invito a que no dejen de predicar de arrepentimiento, que no dejen de en los púlpitos donde ustedes predican, en las casas donde predican, a las personas con las que ustedes hablen, no dejen de llevar a todo el mundo a la cruz del Calvario. Porque cuando se desenfoca y cuando se quita la mirada de Cristo es cuando pasan todo este tipo de cosas. Cuando se permite que el dinero sea lo primero. Cuando se permite que mis sentimientos y mis emociones sean lo primero. Por eso mi llamado para todos es esto, especialmente para los que predican y enseñan. No dejen que el evangelio, el arrepentimiento deje de ser predicado. Y con eso pues concluimos nuestro capítulo de hoy y espero que el Señor les haya hablado y que cualquier cosa también en redes sociales nos pueden escribir, pueden buscar consejería con nosotros, como hablamos acerca del pastorado. Obviamente pues pueden hablar con nosotros, pueden buscarnos para que nosotros de pronto les demos una guía por medio de la palabra, también para enseñarles y pues los invitamos a que nos sigan y que compartan esto por favor. Comparten, denle like, suscríbanse a nuestro canal también y nos estaremos viendo en un próximo Sí, episodio. también queremos que estos espacios sean para conocernos mejor y para que sepan que nosotros como pastores estamos abiertos a ustedes y asimismo pues a cada persona que lo necesite. Entonces muchas gracias por escucharnos nuevamente y Así es. bendiciones. Bye bye, chao chao. Saluden a Gordy. Dígale hola.